Hoy te hablaré sin rodeos, porque hay temas que ya no se pueden seguir tratando con delicadeza. Y este es uno de ellos. Cuando pensamos en el sistema, muchos se quedan solo en la política o en la economía. Pero el verdadero control no se sostiene solo con leyes o con dinero. El verdadero control se mantiene a través de lo que tú consumes a diario, sin que te des cuenta. Y con esto me estoy refiriendo a los medios de comunicación, a la educación y a la cultura. Tres pilares que el sistema ha usado durante décadas y en todos los países para darte una idea del mundo, de ti mismo y de lo que supuestamente es normal. Y por supuesto, no son elementos neutros, no son simplemente informativos, formativos o artísticos. Son instrumentos de moldeado masivo, disfrazado de entretenimiento, civismo y tradición. Y lo más peligroso de todo esto es que la mayoría de las personas no se dan cuenta. O si se dan cuenta, ya están tan dentro de la rutina, tan atrapadas por la necesidad, que prefieren seguir la corriente antes que cuestionarla. Y no he venido aquí para donar este mensaje. No vine a contarte lo que ya sabes. Vine a mostrarte lo que tal vez nunca habías querido ver. Vamos a hablar claro sobre cómo los medios deforman, cómo la educación adoctrina y cómo la cultura muchas veces te encierra en una identidad que no es tuya, sino que fue construida para ti desde que naciste. Si este mensaje incomoda, entonces es necesario. Porque es hora de dejar de consumir sin pensar, de repetir sin entender, de defender lo que nos mantiene dormidos. Los medios de comunicación no solo informan, moldean la realidad que tú percibes. Y eso es algo que pocas personas entienden o prefieren no entender. Porque desde que despiertas y enciendes el teléfono, ya estás recibiendo una narrativa, una historia contada desde el lente de alguien más. Noticias, titulares, imágenes, videos, todo cuidadosamente seleccionados y empaquetados para darte una versión del mundo. Una versión que casi nunca se cuestiona. Y te dicen qué es urgente, qué es peligroso, a quién debes temer, a quién debes apoyar, cuándo debes tener miedo y cuándo debes estar tranquilo. Y lo hacen con una sutileza tan bien diseñada que hasta sientes que es tu propia opinión, pero no lo es. Te están programando emocionalmente. Y el truco más grande es hacerte creer que lo que te muestran es imparcial, que es periodismo serio, que hay libertad de prensa,
que si lo dicen todos los canales, entonces debe ser cierto. Y no es así. La mayoría de los medios de comunicación trabajan en función de intereses económicos, políticos o ideológicos. Están financiados por corporaciones, gobiernos o grupos privados que necesitan moldear la opinión pública para que sus planes funcionen. Por eso la desinformación no siempre es una mentira directa. A veces es lo que se omite, lo que no se dice, lo que se esconde entre líneas, o lo que se repite 1000 veces hasta que la gente lo acepta como verdad. Así como decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y eso es justamente lo que hace el sistema. Porque una sociedad desinformada, polarizada o distraída es más fácil de controlar. Y los medios también se encargan de alimentar el odio, de dividir a la gente, de construir enemigos imaginarios, de glorificar a líderes o ideas que están destruyendo a los pueblos desde adentro. Y cuando alguien se atreve a hablar diferente, lo ridiculizan, lo cancelan, lo tildan de loco, conspiranoico, radical, peligroso. Porque los medios no están hechos para ayudarte a pensar. Están diseñados para que pienses lo que ellos quieren que pienses. Y tú, sin darte cuenta, terminas defendiendo una idea que nunca nació de ti. Terminas peleando con otros por opiniones sembradas desde una pantalla. Por eso es tan importante hacer esta pausa. Porque mientras sigamos creyendo que los medios son simples canales de información, vamos a seguir siendo consumidores pasivos de una mentira muy bien construida. Pero no todo el control viene de la televisión o de las redes sociales. Hay un control mucho más profundo, más silencioso. Uno que se instala desde que somos niños y que se disfraza de orgullo, tradición y pertenencia. Y ese control tiene nombre y es la cultura. Cuando hablamos de cultura, muchos piensan en danzas, comidas típicas, costumbres bonitas o canciones tradicionales. Y sí, la cultura también es eso. Pero lo que no nos enseñan es que la cultura puede ser una herramienta de control tan poderosa como un arma. Porque la cultura define lo que es normal para ti. Define cómo debes vestirte, cómo debes hablar, a quién debes respetar, qué debes celebrar, qué debes rechazar, incluso qué debes temer. Y lo más peligroso de todo es que lo hace sin que lo cuestiones. Desde pequeños nos enseñan a repetir costumbres sin preguntarnos de dónde vienen ni a quién
benefician. Nos educan para encajar en un molde cultural que muchas veces ha sido impuesto por generaciones que también fueron moldeadas. Y cuando alguien no sigue ese molde, se le tilda de raro, desleal o incluso peligroso. Pero hay que preguntarse algo clave. ¿Quién creó esa cultura? ¿Realmente es nuestra? ¿O fue diseñada para que pensemos, sintamos y actuemos según los intereses de otros? Muchas culturas que creemos propias fueron alteradas por invasiones, colonizaciones, religiones impuestas y sistemas políticos que necesitaban uniformar el pensamiento colectivo para que nadie se saliera del camino. Y hoy seguimos repitiendo patrones sin saber por qué. Nos hacen sentir orgullo de lo que nos limita. Nos dicen que ser obedientes es ser buenos ciudadanos, que cuestionar es ser malagradecido, que dudar es traicionar nuestras raíces. Pero la verdadera cultura no debería encadenarte. Debería ayudarte a comprender quién eres más allá del lugar de donde naciste o de las normas que heredaste. Y cuando una cultura te impide pensar diferente, crecer o evolucionar, ya no es cultura. Es una cárcel emocional con decoraciones bonitas. Y mientras sigamos celebrando sin reflexionar, obedeciendo sin cuestionar y repitiendo sin entender, vamos a seguir siendo parte de un engranaje que nos formatea sin darnos cuenta. Y por si fuera poco que la cultura moldeara tu forma de ser, la educación moldea tu forma de pensar, pero no siempre para liberarte, muchas veces para encerrarte aún más, porque no todo lo que se enseña educa y no todo lo que se repite libera. Desde que somos niños, nos sientan frente a un pizarrón y nos dicen qué pensar, cómo escribir, qué memorizar y qué responder. Todo bajo una estructura rígida, repetitiva, que castiga el error y premia la obediencia. Nos enseñan fórmulas, fechas, nombres, pero no nos enseñan a conocernos, a cuestionar, a crear, a intuir. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque una sociedad que piensa por sí misma es peligrosa para el sistema. Por eso es más fácil gobernar a personas que repiten, a personas que no razonan. Muchos maestros hacen lo que pueden, claro. No todos están conscientes de este juego, pero el sistema educativo está diseñado no para formar seres libres, sino piezas funcionales para una maquinaria que no admite preguntas. Por eso el sistema te enseña a competir, no a colaborar. Te enseña a cumplir,
no a comprender. Te enseña a tener miedo al error, en vez de verlo como parte del aprendizaje. Y cuando sales de allí, con tu título en mano, piensas que estás preparado para la vida. Pero lo que has aprendido es adaptarte a un sistema injusto sin resistir. Porque nadie te enseñó a buscar tu verdad. Solo te entrenaron para encajar en la que ya fue impuesta. La verdadera educación no debería prepararte para ser útil al sistema. Debería prepararte para liberarte de él, para descubrir quién eres, qué sientes, qué piensas y cómo puedes transformar el mundo desde allí. Pero mientras sigamos tratando a los niños como máquinas que deben repetir y competir, seguiremos formando adultos que no se atreven a cuestionar nada. Y eso al sistema le encanta. Hasta ahora hemos hablado de los medios que deforman la verdad, de la cultura que te moldea sin que lo notes, y de la educación que te entrena para obedecer. Pero queda una pregunta esencial. ¿Por qué, si muchos ya intuyen todo esto, nadie hace nada? No es ignorancia, es miedo, es rutina, es resignación disfrazada de madurez. La mayoría no es que no entienda lo que pasa, sino que ya no cree que pueda hacer algo al respecto. Y comienzas a escuchar frases como que yo no me meto en eso. El mundo siempre ha sido así. Hay que adaptarse. Pero esas palabras no vienen de la sabiduría, sino del agotamiento de una mente que ya fue moldeada para rendirse, para sobrevivir, pero no para despertar. Nos han enseñado que luchar por algo diferente es ingenuo, que cuestionar es peligroso y que la comodidad es el único refugio. Y es ahí donde el sistema gana, porque ya no necesita controlarte con armas o amenazas. Solo le basta con hacerte creer que no tienes opción. Ahora que hemos recorrido cómo actúan estas tres ramas del sistema, medios, educación y cultura, puede surgir una pregunta inevitable. Si tanta manipulación existe y se sabe, ¿por qué la mayoría sigue sin reaccionar? Y es aquí donde entra una de las trampas más sutiles, pero poderosas del sistema: la resignación aprendida. No hace falta que te obliguen todos los días. Basta con que lo hayan hecho lo suficiente como para que tú mismo te autocensures. Y eso lo aprendes desde pequeño. Desde que en la escuela te enseñan a no cuestionar al profesor. Desde que en casa te dicen que así es la vida. Desde que los medios te repiten que los que protestan son vagos, violentos, ignorantes, te entrenan
para ver el mundo con miedo y para creer que no tienes poder. Además, está la carga emocional. Muchos viven atrapados en deudas, en responsabilidades familiares, enfermedades, agotamiento. ¿Y qué hace el sistema? Se aprovecha de ese cansancio. Sabe que si estás agotado, si estás con miedo de perder tu trabajo o tu sustento, no vas a pelear, vas a obedecer, vas a callar. Y es ahí donde logran el control total. Cuando logran que tú mismo te convenzas de que no vale la pena luchar. Pero esa pasividad no es natural, es inducida, es fabricada. No nacemos con miedo, nos los enseñan y se los siguen enseñando a nuevas generaciones. Hemos hablado de los medios que te informan lo que les conviene, de la educación que te enseña a obedecer sin pensar, de una cultura que no cultiva la verdad, sino la distracción, y de cómo ante todo eso, la mayoría simplemente no reacciona. Pero esto no es solo una crítica, esto es una invitación. Una invitación a mirar más allá, a darte cuenta de que el verdadero enemigo no está afuera en forma de un canal de noticias, un aula o una costumbre. El verdadero enemigo es esa voz interna que te dice que no puedes hacer nada. Y esa voz no eres tú. Esa voz fue sembrada por el sistema. Y lo más peligroso de este sistema no es que funcione, es que te convence de que es inevitable, que es eterno, que no hay otro camino. Pero déjame decirte que es totalmente mentira, porque la historia humana está llena de cambios, de revoluciones internas, de personas comunes que un día se hartaron y decidieron pensar distinto, hablar distinto, vivir distinto. No hace falta tener millones de seguidores ni un puesto en el poder. Hace falta conciencia y el valor de actuar con ella. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está empezando a despertar. No dejes que esa chispa se apague. Hazte preguntas. Cuestiona lo que siempre diste por hecho. Y sobre todo, recuerda esto: ningún sistema puede sostenerse sin tu participación. Y cuando dejas de obedecer sin pensar, el sistema empieza a tambalearse. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda suscribirte y compartir este video. Nos vemos en el próximo despertar.